Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Continuamos en nuestro Salmo 119, no se preocupe a veces que dice, uy, el pastor enseña muchos versículos de la Biblia, solo son 8. Vamos de a 8 en 8 y nos toca la novena sección. Esta novena sección es, de pronto vamos a salir tarde, es tiene tanta sazón y sabor tan especial. Lo he llamado la sabiduría de la experiencia. Así se llama este salmo porque el salmista nos va a hablar de sus experiencias personales en 8 versículos y nos va a dejar increíbles enseñanzas muy maravillosas. Así que vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Amado Señor, te damos gracias por tu gran piedad, por tu inmensa misericordia. Delante de ti venimos, amado Dios, para ser edificados. Tú nos has enviado a tu Espíritu Santo, Señor, para que Él, Señor, haga ese papel de enseñarnos, Señor, tu preciosa palabra. Danos oídos para oír, danos corazón para entender, Señor, y entendimiento para comprender, Señor, cada uno de tus mandamientos. Y danos, Señor, así el querer como el hacer, para que podamos vivir tu palabra, para que simplemente no seamos simples oidores, sino mucho más que ellos, Señor, hacedores, y que nuestra fe, Señor, sea una fe firme, Señor, una fe sólida, que conquiste el propósito para lo cual tú la has creado, Señor, para que alcancemos la salvación de nuestra alma, Señor. Que cada día, Señor, nuestras convicciones espirituales realmente sean honestas, sean sinceras, Señor, que alcancemos, Señor, esa preciosa gracia, Señor. Tú has escrito en tu palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Aparecerán en el infierno, en la condenación eterna. Te pedimos a ti, oh Dios nuestro, que nos des corazón sabio y dispuesto, Señor, a comprender que sin nada hemos entrado a este mundo y sin duda nada sacaremos de él, excepto la decisión que tomemos de honrarte, de servirte, de obedecerte o de apartarnos completamente de tu gracia. Bendícenos, oh Dios amado, en tus manos colocamos, Señor, este tiempo de fin de año, Señor, tiempo, Señor, de unión y de regocijo, que realmente, Señor, cumpla ese propósito, que haya unión entre las familias, que podamos reunirnos con nuestros hijos, que podamos expresar esa gracia y ese amor de Dios manifestada desde el cielo, que hizo que los ángeles alabasen, Señor, que hizo cosas maravillosas por cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que tú eres el creador de la familia, Señor, que tú eres el Dios de amor y de gracia, Señor, que tu propósito es que vivamos sabia, justa y prudentemente en esta vida, Señor. Pedimos tu santa bendición, amado Dios, colocamos todos, Señor, nuestras peticiones, nuestros afanes, preocupaciones, Señor, en tus manos, amado Dios. Bendícenos, guárdanos del mal, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 119, versículos 65 al 72. Novena sección de este precioso salmo, y se inicia de una manera muy preciosa. El título es Ted. Versículo 65 dice: bien has hecho a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Empieza de una manera muy especial el versículo 65, bien has hecho a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Todo el bien de Dios, todo lo que concierne a Dios lleva este sello, ¿qué? Conforme a tu palabra. Desafortunadamente, a veces nosotros que tendemos a desconocer la palabra de Dios, y en otras ocasiones tendemos a hacer lo posible por creer que no la entendemos, pensamos que de alguna manera Dios es generador de algún tipo de males sobre nosotros. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, libro de Jeremías 29, 11. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios habla a su pueblo que está en rebeldía contra Dios y les dice, a través de un mensaje de bondad y de amor, Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros
el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tenemos acá algo muy importante. Lo primero que debemos entender es que Dios es bueno. La bondad de Dios es maravillosa para con todos aquellos que le buscan de corazón, que le buscan de veras. Dios bendice a sus hijos. Dios se deleita como se deleita un padre en ver a sus hijos bien, bendecidos, gorditos, rozagantes, hermosos y felices. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es bendecirnos. Dios quiere que a nosotros nos vaya bien en la vida. Desafortunadamente, muchas veces nosotros somos los duros de corazón que no queremos entender que los conceptos y los preceptos de Dios son nuestro bien. A veces la mamita en la casa le dice a la hijita: mi hijita, aprenda a cocinar. Ay, no, yo odio la cocina es tan fastidiosa. Mamita, venga, aprenda a barrer y trapear, mi amor, venga, aprenda. No, como eso no, como si nunca le fuese a tocar. Es bueno aprender y es bueno colocar toda la disposición en estas cosas, porque son cosas del diario andar, del diario vivir. En el Salmo 34, versículo 1, un poquito atrás, Salmo 34, versículo 1, leemos lo siguiente: bendeciré a Jehová en todo el tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Qué quiere decir esto de gustad y ved? Pruebe, conozca, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué? Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no entendemos que hay un camino para llegar a las bendiciones de Dios y se llama obediencia. El camino para llegar a las bendiciones de Dios se llama obediencia y tenemos que aprender a obedecer. Y esa obediencia debe llevar consigo temor a Dios, debe llevar consigo amor al Señor. Y hay bendiciones maravillosas. Hay un salmo muy hermoso que es el Salmo 23, vamos a leer, porque de hecho es cortito, el Salmo del Pastor, es un salmo muy bonito. Desafortunadamente a veces hay ovejas y hay cabritos. Las ovejas quieren ser pastoreadas, los cabritos no. Cuando uno entra al ejército, cuando uno entra de recluta al ejército, le dicen: quiere tomarle del pelo al ejército, cumpla las órdenes. Y esa es la verdad. Si usted obedece, usted no lleva del bulto, pero uno escucha por acá y le sale por acá, y entonces como consecuencia, pues lleva del bulto. La obediencia lleva consigo bendición. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que aprender algo muy precioso en la vida. ¿Y cuál es? Tengo que valorar lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Porque hay otros que tienen más que yo, sí. Pero la mayor posesión que yo tengo se llama, ¿cómo? Dios. Y esa es la que más debo valorar. Mi posesión, mi posición en Dios, mi comunión con Él, mi eternidad, la salvación de mi alma, es el tesoro más grande que humanamente puedo conseguir. Y en eso tengo que aprender a vivir feliz. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todo lo que Dios ordena es justo. Toda la palabra de Dios no tiene escondrijos, no tiene tapujos, no tiene lugares siniestros y oscuros. No, es maravillosa. El propósito de la palabra de Dios es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios
quiere de cada uno de nosotros perfección, madurez, rectitud, santidad, y eso engrandece cada vez más a su poseedor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El valle de sombra de muerte, todos caminamos en ese valle, aunque muchas veces no nos querramos dar cuenta. Las enfermedades están por todas partes, epidemias, enfermedades mortales. Ahorita estamos aquí en Colombia, ya se había casi extinto el sarampión y todo esto está rejuveneciendo, nuevos brotes, nuevas enfermedades. ¿Por qué? Dicen los científicos, la ciencia ha llegado a los niveles más altos del conocimiento y del saber, pero las bacterias nos han ganado hace muchos años. Qué curioso. El vasto y la inteligencia tan tremenda del ser humano desafiada por algo tan simple como ¿qué? Bacterias. Pero así es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué maravilloso es esto en todo tiempo, en toda situación. Hay epidemia de todo tipo. Si les digo se asustan, entonces mejor no les digo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué curioso, tu vara y tu cayado. Las dos armas del pastor, la vara y el cayado. La vara para aplicar disciplina y el cayado para corregir suave y amorosamente. El cayado tiene su hoz y con esa se dirige a aquellas ovejas que prudentemente reciben la corrección y aprenden. Pero hay unas que reciben la corrección pero no aprenden. Entonces para esa está ¿qué? La vara. La vara. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Más adelante vamos a profundizar un poquito más en esta parte de este salmo, porque el salmista va a pasar por esos momentos de disciplina y corrección de Dios. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, quiere decir, Dios te exalta, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir esto? Soy feliz porque Cristo me salvó. Soy feliz porque le conozco y me conoce. Y eso debe ser suficiente para mí. Debo aprender a estar saciado ¿de qué? De la mesa. ¿De quién? De Dios. ¿Sabes cuál es el problema del mirón, del saltelojo? Que nunca está contento porque el plato del vecino está ¿qué? Mejor que el mío. Y tiene suficiente para llenarse y le va a sobrar, pero come con un desagrado. ¿Por qué? Porque la carne de allá estaba más gruesa. Porque tenemos que aprender a vivir satisfechos. Hay una parte preciosa de los salmos, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Y de qué está hablando? De mi suerte de haber llegado a conocer la palabra de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, y eso es el deleite y el gozo de mi vida. Y muchas veces nosotros no apreciamos todo esto. Doy gracias a Dios, los hermanos Farrell, los viejitos, misioneros, maravillosos, ya murieron, vinieron acá a predicar el evangelio y nos enseñaron la palabra de Dios con una rigurosidad, con un celo, con un cuidado. Dios los tenga en su gloria, en gran bendición. Dice entonces, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir eso? Estoy saciado, lleno en la mesa de Dios, me siento dichoso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué maravilloso. Muchas personas ahorita están esperando el 24, porque el 24, quién sabe qué regalo me van a dar. Si el Señor nos regalara el rapto de la iglesia, amén. Qué bendición tan maravillosa. Sería lo mejor de lo mejor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, y todo lo que hay aquí en la tierra no es comparable con la grandeza de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Salmo 17, versículo 15, este Salmo 17, versículo 15 nos habla acerca de la satisfacción de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. ¿Cuál es esa satisfacción de un siervo de Dios? Salmo 17, versículo 15.
Dice el Salmo 17, versículo 15, lo siguiente. Salmo 17, versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Anhelo el día en que despierte, pero está hablando de morir y resucitar. Anhelo el día en que abra mis ojos en el reino de Dios, completamente transformado y regenerado, como mi Señor Jesucristo, en el paraíso de Dios, donde el pecado ya no tenga ningún alcance sobre mi vida. Volvemos a nuestro salmo, dice: bien has hecho a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Aquí tenemos el segundo versículo: enséñame buen sentido y sabiduría. El buen sentido y la sabiduría son la madurez. Hay gente que no sabe qué sentido tiene, parece que tuviese sentido contrario. Dicen, del dicho al hecho hay un largo trecho, y uno nunca entiende qué hay en esos cerebritos, porque hay una completa confusión con lo que dicen y con lo que hacen. Hay personas llenas de tremendas experiencias en la vida, pero siguen siendo simples. ¿Qué significa eso? No aprendieron por las experiencias que cruzaron. Hay personas que reprueban el año. Sí, desafortunadamente sí. Y cuando tú repruebas, ¿qué pasa? Hay que repetir. En la vida cristiana, ¿cuántas veces repito mis experiencias frustradas? ¿Cuántas veces pierdas? Dios no tiene prisa. Dios no se angustia. Repitente, 6 años. Pues pasará el 7º año y seguirá repitiendo si no aprendió. Desafortunadamente, a veces tenemos conceptos y a veces nuestros conceptos están lejos de los conceptos bíblicos. Desafortunadamente, la vejez siempre llega, pero la madurez no. ¿Puedo evitar que llegue a mi vida la madurez? Sí, puedo evitar que llegue a mi vida la madurez. ¿Debo aprender a ser una persona madura? Maduras en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestro manejo de nuestras palabras. Sí, debo aprender a ser maduro en mi vida. A veces la gente tiene conceptos equivocados, como por ejemplo, ¿ha escuchado ese refrán que dice, y se usa mucho entre los cristianos? Sí, claro, hermano, Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Será que es cierto? No es cierto. Vamos a ver un par de ejemplos en donde este refrán tan conocido no aplica. En el libro de Números, en el capítulo, no vamos a ir a leer todo esto, pero si vamos un momentito, Números 31. En Números 31 tenemos allí a uno de los profetas muy conocidos. Desde el capítulo 22 puede leer la historia de este profeta, pero vamos a llegar a la conclusión aquí en Números 31. El profeta Balaam. El profeta Balaam era un profeta de Dios en medio del pueblo gentil. El profeta Balaam simplemente era como muchos de los profetas modernos. ¿Cómo? Interesados. ¿Qué le interesaba al profeta Balaam? Lo que mueve al mundo. ¿Qué es lo que mueve al mundo? Platica. Desafortunadamente, un día dijo un hombre, todo se compra, todo se vende, todos tienen su precio, y los que no han sido sobornados es porque no les han ofrecido, ¿qué? Lo suficiente. Pero todos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, cuando Satanás viene a Jesús para tentarlo, le golpea con el arma maestra. Primero lo golpea con comida. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Segundo, lo golpea con el conocimiento de Dios y su fe y lo lleva al pináculo del templo y le dice, mire, échese abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Y tercero, le da el golpe infalible. ¿Cuál es? Le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le dijo? Mire, billete sin medida. Todo eso te daré facilito, si postrado ante mí me adorares, porque a mí me ha sido dado. Pero Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesucristo no cayó porque Jesucristo amaba a Dios por sobre todas las cosas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que dice, porque raíz de todos los males, ¿es cuál? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tenemos al profeta Balaam, que amaba ¿qué? El dinero. ¿Era un profeta de Dios? Sí. ¿Y Dios hablaba por medio del profeta? ¿Y Dios hablaba con el profeta? Sí. Sí. Pero el profeta tenía sus intereses personales. Sí. A este profeta se le compra, se le pone un trabajo y es que maldiga al pueblo de Israel. El profeta no puede maldecir al pueblo de Israel. Bueno, esa es una historia muy curiosa, porque el profeta le pregunta a Dios que si voy o no voy, y Dios le contesta, no vayas. No puedes ir a maldecir a mi pueblo. Y entonces le dicen, oiga, lástima, porque Dios lo prohibió, a usted le estorbó para una bendición, pero mucha plata y mucho oro. Y vuelve el profeta y pregunta, ¿voy o no voy? Y Dios le dice que vaya, pero no es la perfecta voluntad de Dios. El profeta va, y por el camino le pasan una cantidad de incidentes en su burra en la que subía, y cuando ya se le salta la piedra al profeta y va a agarrar a la burra y le está dando garrotazo, la burra lo reprendió y le dijo, no he sido una burra, siempre obediente a ti. ¡Ey, sí, pero mire lo que hizo, que mire no sé qué! Y no entendía el profeta, y cuando Dios le abre los ojos para que vea, el ángel del Señor estaba allí junto al profeta con su espada para matar al profeta. Y todavía pregunta, ¿qué pregunta el profeta? ¿Pero voy o no voy? Porque así somos, ¿de qué? De tercos. Todavía va. Dios le dijo que no, le mandó el ángel a matarlo para confirmar que no, y todavía sigue insistiendo, queriendo ¿qué? Su recompensa. Va a recibir su recompensa, pero no la que imaginó. Vamos a leer un poquito acá. Estamos en Números 31. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. ¿Qué mensaje tan... Yo creo que a mí me dicen eso, yo no voy a la guerra. Vaya, haga guerra y después te vas a morir. Ay, eso ya me estaría dando taquicardia. No. Pero Moisés estaba tranquilo, dice. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés les envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También, ¿a quién? A Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Qué le dijo Dios al profeta? No vaya. ¿Qué pasó? Él quería sacar algo. ¿Qué sacó? La muerte. Lo mataron a espada.
¿Por qué? Porque la ambición rompe el saco. El profeta estaba bien, era un profeta de Dios, tenía la bendición de Dios, tenía su comunión con Dios, y se fue por plata, ¿y qué consiguió? Morirse. Solo eso consiguió. Desafortunadamente, como les digo, hay personas, y como el estudio nos va a enseñar, hay personas que se les amonesta, y no entienden, y fíjese que Dios se aprieta pero no ahorca, ¿sí es cierto? No. Dios le dijo que no fuera, la burra le dijo que no fuera, el ángel casi lo mata, y no entendió. Y cuando el pueblo de Israel subió, lo pasó a filo de espada y lo mató. ¿Qué sacó? No entendemos que el bien de nosotros, los hijos de Dios, viene de la mano a través de la bendición ¿de quién? De Dios. Ese es nuestro bien. Entonces tenemos acá al profeta Balaam, reprendido por un asno, pero no entendió. Tenemos al rey Saúl, que solo voy a hacer alguna pequeña referencia de él. Primera de Samuel, capítulo 16. El rey Saúl fue el primer rey de Israel y Dios le dijo, ve y haz guerra contra Amalec. Y le dio órdenes claras y él omitió muchas cosas de las órdenes de Dios. Obediencia a medias es desobediencia. La vida de Saúl es una vida de contrastes, pero vemos nosotros como en una parte de la vida de Saúl dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Y ahí es cuando traen a un músico para que toque su arpa y que él tenga reposo. Y el músico justo, ¿quién era? David. Cuando Dios se aparta de uno, uno debe buscar y arrepentirse y reconciliarse con Dios. Pero hay gente que no aprende y no aprende. Después de eso, sigue Saúl allí, atormentado por un espíritu malo, pero él se quiere quedar en el poder. Muchos de los dictadores, la única forma de bajarlos de esa sed de poder es cuando mueren. Ahora tenemos acá al rey Saúl, y tenemos la parte curiosa del rey Saúl cuando él consultó con la divina de Endor. Y muchas personas dicen, si ve que Dios habla a través de medium, de brujos, de adivinos, de pitonisas, y si ve que Dios usa diferentes medios, volvemos a nuestro salmo, dice, haz bien a tu siervo conforme a tu palabra. Dios no contradice su palabra. ¿Y dónde tenemos la conclusión de la muerte de Saúl? La vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Primera de Crónicas 10, 13. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, nos habla sobre la muerte de Saúl. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Es pecado desobedecer? O mejor dicho, ¿es pecado no obedecer a la palabra de Dios? Sí, es pecado no obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, ¿pero qué? Pero mis palabras no pasarán. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y porque consultó a una divina. O sea que Dios lo mató por consultar a la divina. Sí. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque en Dios no hay torcedura, porque en Dios no hay recoveco, ni lugar oscuro. Dios es luz. Dijo, no permitirás que el adivino viva en medio de vosotros. Hay cristianos, hay pastores que han dicho, mire, Dios usó la bruja de Endor. No, Dios no la usó, Satanás la usó. Y entonces todo lo que le dijo se cumplió. Sí, muchas de las cosas que Satanás dice se cumplen porque Satanás tiene poder. Así murió Saúl por su rebelión con que prevalicó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Versículo 14, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Quién lo mató? Dios. Nuevamente recordemos el viejo y conocido refrán, Dios aprieta pero no ahorca. ¿Ves que no encaja? Dios aprieta. Y si no aprende,
Y si no aprendo, ahorca. Por eso nos dice, horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? De un Dios vivo. Volvemos a leer el versículo 14 para extraer un poquito más de esta preciosa sustancia. Dice, y no consultó a Jehová. Pero si Jehová se había apartado de él, pues se había apartado para que se diera cuenta que se había apartado y que andaba mal, y para que le buscara de todo corazón. ¿Pero lo hizo? No, nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Y es decisión de cada uno. Volvemos a nuestro salmo, seguimos, dice, enséñame buen sentido y sabiduría. Qué importante es que nosotros tengamos nuestros sentidos, y nuestros sentidos nos ayudan a preservar la vida. Tenemos los sentidos del gusto, el olfato, el tacto, y todos esos sentidos son importantísimos para nosotros, pero hay gente que a veces parece que no le dieron ningún sentido. Dice la palabra de Dios, el avisado ve el mal, ¿y qué? Y se apercibe. Viene la cuchilla y, ¡uy!, me agacho. Pero hay otro que dice, no, yo no me agacho. El avisado ve el mal y se apercibe, más el simple recibe el daño. Dice, enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Es importante que nosotros creamos la palabra de Dios, pero no solamente que creamos, hay que ser hacedores de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es simplemente un libro de fe para guardarlo por ahí, es un libro de fe para vivirlo cada día. Y entonces es vivo ¿por qué? Vive en mí y yo vivo a través de él. Versículo 67, empieza el salmista a derrochar esos conocimientos de sus experiencias, y nos dice en el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Qué versículo tan profundo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, el Señor me castigó porque me ama? ¿Cuántos de nosotros cuando somos castigados decimos gracias, Señor? No, a veces casi siempre que algo nos pasa, que una enfermedad viene, que una prueba está sobre nosotros, ¿qué decimos? Señor, ¿por qué yo y por qué a mí? ¿Y por qué no al otro? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hay una parte muy especial en cuanto a la arrogancia y a la altivez, porque muchas veces se nos olvida quién es el que nos ha bendecido y de dónde viene en algunas ocasiones la bendición de cada uno de nosotros. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 28. Daniel 4, 28. En Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 28, nos viene a hablar acerca de un castigo de Dios a un rey mundano, pero a un rey a quien Dios había utilizado grandemente y con quien se había acercado, y por eso Dios le va a pegar una pequeña disciplina y lo va a poner en la universidad del sufrimiento para que aprenda una hermosísima lección. En Daniel capítulo 4, en el versículo 28, dice, y leemos así, Daniel 4, 28. 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Todo esto qué? Todo lo que se le había dicho anteriormente. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ahora, un año antes de que esta disciplina fuese puesta sobre el rey Nabucodonosor, Dios le había dicho que se cuidara ¿de qué? De la soberbia y del orgullo. ¿Pero lo hizo? No. Y entonces, leamos. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? ¿Qué es esto? ¿Cuántos de nosotros decimos, mire, esto a mí me ha costado sudor y sangre? Esto es el esfuerzo ¿de qué? De mi brazo. Esto lo he hecho, mire, a puro pecho. ¿Quién es? Mire, este pechito.
¿Mm? Y Dios le había entregado a Nabucodonosor todos los reinos del mundo. Todo fue el imperio más poderoso de la antigüedad y estaba muy orondo y orgulloso. Y dice acá, entonces dice, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Aún estaba alardeando de su poder, de su grandeza, de su riqueza, de todos sus logros y de todos sus éxitos, porque es que el más inteligente, ¿quién es? Yo. Muchas veces creemos eso. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Libro de Romanos. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo aquí? Dice, aún estaba la palabra en su boca, aún estaba alardeando, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Qué le quitaron? El reino. ¿Qué le quitaron? Todo. Todo. Y más que todo. ¿Por qué? ¿Qué más puedo perder aparte de mi fortuna? La razón. Y perdió la razón. La sentencia era que se iba a volver burro. Y se volvió burro. Sigamos leyendo. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Tienes que reconocer que tú, que todos nosotros no somos sino creación ¿de quién? De Dios. Y si Dios nos da fortuna y tenemos, no te ensoberbezcas, sino agradece. Y aprende a tener una buena actitud delante de quién? Del Rey y Señor Dios nuestro. Verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Cuántos años lo castigó Dios? 7 años. 7 años. 7 años en que la gente decía, ahí va el rey, ahí baja el rey. ¿Qué comía? Pasto. Pasto, como los bueyes, como los burros. Mas al fin del tiempo, o sea, ¿al fin de cuál tiempo? Cuando se cumplió la sentencia. ¿Cuál sentencia? 7 años. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Ves? ¿Qué había perdido? La cordura, la razón. O sea, él se creía un animal, y eso era. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los hombres de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Por qué está diciendo eso? Si a mí, que era el rey, me dio así, ¿a quién le puede dar igual? A cualquiera. Entonces, qué maravillosas expresiones, qué reconocimiento, cuánta sabiduría. ¿En qué universidad estudió? En la del sufrimiento. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Verso 37 es maravilloso. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Y quién lo dice? La voz de la experiencia. ¿Qué aprendió Nabucodonosor? A ser humilde. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? A ser humildes.
Porque Dios exalta a los humildes, pero resiste a los soberbios. Volvemos a nuestro eje de estudio, a nuestro Salmo 119. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Qué precioso cuando nosotros tenemos la bendición de ser disciplinados. ¿Qué significa esa bendición de ser disciplinados? Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Dios, ni desmayes cuando eres castigado por Él, porque Jehová al que ama, disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Tenemos que aprender que cuando Dios nos disciplina es porque nos ama, es porque no quiere que seamos condenados. Versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Este versículo es maravilloso. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Dios es bueno. Y todo lo que Dios hace tiene ese sello. ¿Cuál? Dios es bueno. ¿Sí? ¿Cuándo Dios hace algo malo? Cuando Dios hace algo malo. ¿Sabe cuándo? Nunca. ¿Por qué? Porque Él es bueno. El culpable de todo lo bueno que pase en mi vida, ¿quién es? Dios. Y el culpable de todo lo malo, ese sí nos peleamos. Nos peleamos el señorío en todo lo malo que pasa en mi vida. Hay dos culpables. Uno, yo. El principal, ¿sí? Y otro, el diablo. Porque el diablo, ¿qué sabe hacer? Lo malo. Es su naturaleza. ¿Quién creó el pecado? Satanás. Satanás creó el pecado. Te preñaste de iniquidad, le dice Dios. Él fue el que generó el pecado. Cuando Dios hizo todas las cosas en el libro de Génesis, vemos el sello de Dios que dice, ¿y vio Dios que era? Bueno, ¿y vio Dios que era? ¿Y todo lo que Dios hizo cómo era? Bueno, sobremanera bueno. Entonces tenemos acá, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Es importante que nosotros como cristianos conozcamos la palabra de Dios. Libro de Santiago capítulo 1 versículo 13. Libro de Santiago capítulo 1 versículo 13. En el libro de Santiago nos habla precisamente acerca de esto que acabamos de hablar. Santiago 1:13 nos dice lo siguiente. Santiago 1, versículo 13 dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es que esta desgracia me la mandó Dios. No. Pero Dios le mandó un espíritu malo a Saúl para que lo atormentase. Sí, para que lo atormentase y se sintiese bien mal y buscase ¿a quién? A Dios, pero no lo hizo. El propósito de Dios nunca es tu mal, es tu bien. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es eso? Y empiezo a pensar, si yo tuviera plata, si la vecina me sonriera, sí, y empieza, y el diablo le dice, le pone el anzuelito con el billete de 100,000, y empieza, o que la vecina de pronto sí le sonríe. ¿Qué dice? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia que nace del corazón, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el generador, ¿de qué? De mis pecados. En el principio, ¿qué le dijo Dios a Caín? He aquí el pecado está, ¿dónde? A la puerta, muy cerca. Con todo y eso, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Será tu deseo pecar, pero tú serás el Señor de tus pecados. Tú pides en el restaurante, ¿quién paga? Tú pagas.
Entonces nos dice esto: entonces la concupiscencia, después que ha conseguido dar a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amados, no se equivoquen, no nos equivoquemos. Todo lo bueno, lo maravilloso, lo hermoso, lo honroso, lo precioso de la vida nos los da ¿quién? Y por eso debemos aprender a ser ¿qué? Agradecidos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nacemos de nuevo a través de la palabra de Dios para que seamos primicias de sus criaturas, santos. Volvemos a nuestro eje de estudio. Dice en el Salmo 119, versículo 69, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Es precioso. Este versículo nos viene a hablar acerca de las situaciones de la vida que nos van a llevar a ver que definitivamente tenemos una guerra y tenemos enemigos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 18, Jesucristo nos advierte acerca de esto. Juan 15, 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué? El mundo os aborrece. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Debemos aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón y entender que todo lo que hay en este mundo es de este mundo, se queda en este mundo y está reservado para el fuego en el día del juicio final y de la perdición de los hombres impíos. Volviendo a nuestro eje de estudio, Salmo 119, dice: contra mí forjaron mentira los soberbios. Muchas cosas malas se pueden hablar de un cristiano, pero maravilloso es que sean mentiras. En Mateo 5 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Qué precioso es esto. La obediencia a la palabra de Dios no simplemente son dogmas de fe, sino son convicciones de vida. Y debemos aprender a tener esas convicciones. Versículo 70. Me gozo, 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Este versículo 70 nos da la comparación entre la gente que no conoce a Dios y los que conocen a Dios. Este versículo 70 lo podemos fortalecer en el Salmo 73. El Salmo 73 es un salmo que nos viene a hablar acerca de las cosas que son un poquito extrañas, bastante extrañas diría yo. ¿Qué cosas son esas cosas extrañas? Salmo 73 en el versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿A qué se refiere? ¿No le ha pasado a usted que de pronto ve a personas que no son cristianas y tienen plata, y tienen carros, y tienen mansiones, y tienen tanto que uno diría: oiga, este impío, incircunciso, bueno, quizás nosotros no diríamos incircunciso porque también, pero uno dice: ¿y por qué el Señor? Si yo soy hijo del Rey, de Reyes, ¿y por qué? No tengas envidia del hombre impío. No codicies ninguna de sus cosas. ¿Por qué? Porque la mayor bendición es ¿quién? Es Dios, mi Salvador, es el Señor para conmigo. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón,
se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia nos dice, ¿puesto los ojos en quién? ¿Por qué cree que nos dice eso? Porque es fácil perder, ¿qué? El enfoque de nosotros como cristianos. Es fácil perder el rumbo. Cuando pierdo el rumbo, ¿a dónde voy a llegar? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Y Vicente para dónde va? Nadie sabe. ¿Sabes para dónde vas? Mi propósito es llegar ¿a dónde? Al cielo. Mi anhelo es la presencia de Dios. Entonces yo tengo que mantener siempre el rumbo. ¿Cómo se mantiene el rumbo? Puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe. No quites tus ojos de Dios, ¿y qué? Y llegarás, ¿a dónde? Al cielo, donde está el Señor. Pero muchas veces estas cosas nos sirven de tropiezo en nuestra vida. Dice, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces las posesiones hacen que el corazón, ¿qué? Se engorde. No es literal. Hay ricos que no son gordos. Hacen que se hinche, que se llene de vanidad, que se llene de orgullo, que sea soberbio, que sea grosero, que sea altanero, que sea guache. Sí. Nada de eso es lo que Dios espera de un hijo de Dios. Cada vez debemos aprender a ser más sencillos, más humildes, más prudentes. Versículo 71, llevamos ya llegando al final, dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Quién dice eso? Solo un sabio. Solo un sabio. Me acuerdo cuando el Señor me cogió y me arrastró y me metió allá entre la cochera de la porqueriza de los cerdos, diría el hijo pródigo, ¿no? Y cuando estuve allá comiendo la baza entre los cerdos, ¿cuántos mensuales en la casa de mi padre comen mejor que yo? Ya sé qué haré. Volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. ¿Qué es eso? Verdadero arrepentimiento. Pero muchas veces la vida nos golpea de diferentes formas, pero nunca sale a florecer el verdadero arrepentimiento. Si te convirtieres, le dice Dios a Jeremías, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Bueno es haber sido humillado, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aquí tenemos la prueba de que el salmista pasó por la dificultad y sacó una experiencia de vida y sacó sabiduría, inteligencia, le quedó una enseñanza maravillosa para sí. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. El final cierra con broche de oro. No dejes que el dinero se convierta en tu ídolo, porque cazará tu alma y te destruirá. Que dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Y se refiere a que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. ¿Qué nos dice Mateo 6, 24? Mateo 6, 24 nos da un llamado hacia la cordura. Dice Mateo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Pero uno que diría, no, pero yo sí, Señor. Yo soy diferente. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
¿Y a quién? Y a las riquezas. Si buscas para ti gloria, no la busques aquí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y significa que tengo que aprender a morir a mis intereses personales, a mi afán de grandeza, a mi sed y a mi avaricia, a mi sed de tener más y tener más. Aprende a vivir contento con lo que tengas. Entiende que la vida no se estira con el dinero. El día que nos toque morirnos, así haya plata. Hay gente que ha tenido mucha plata y se murió. Y ya. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ten mucho cuidado. La ambición nos hace mucho daño. Solo voy a hacer referencia a esta situación en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versículo 20 al 27. Vamos a leerlo y aquí terminamos. Segunda de Reyes 5:20. En Segunda de Reyes 5:20 tenemos a Giezi, que era el criado de Eliseo. Y tenemos a Amán, que era un comandante leproso, muy rico. Y tenemos aquí vamos a leer estos versículos que son muy bonitos. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, dice: Giezi era el criado de Eliseo. Dice entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, dijo por allá en su corazón: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Pesca en río revuelto, ganancia de pescadores. Mi señor no quiso tomar nada, pero aquí hay algo, porque este tipo trae mucho y hay algo para mí. Cobrar el milagro. Dios hace milagros. Pero en la Biblia, ¿cuándo Jesucristo cobró el milagro? Nunca. Pero hoy día vemos predicadores que cobran los milagros. Sí, ahí está. Y vamos a seguir leyendo. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía, corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que me des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Una hermosa y maravillosa fortuna. ¿Cuántos diríamos? Amén, Giezi, ¿cierto? Así soy, ¿sí? Pues hasta ahí Giezi me imagino que iba reventando de la dicha. ¿Cómo me voy a gastar toda esta plata? Mire todo lo que otros desperdician, vea, él va ahí. Así que llegó al lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en su casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Nadie vio, todo está bien, me salió perfecto el plan. Y entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Juiciosito, juiciosito, aquí estoy. ¿Cuántas veces pensamos que podemos engañar a quién? A Dios. A Dios no se le puede engañar.
Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Qué es esto? Cuídate de la moral, dinero. Cuídate de la moral, dinero. Esto no quiere decir que uno no deba trabajar, dice, la mano diligente será prosperada. Eso es muy distinto. Cuando nosotros trabajamos, el Señor nos bendice, pero el Señor nos bendice cuando Él quiere bendecirnos. No cuando yo diga, aquí está mi oportunidad, aquí está mi bendición. Así no es. Es conforme a su palabra, es conforme a su voluntad. El profeta no le quitó la plata, pero toda esa plata no le alcanzó para pagar, ¿qué? La cura contra la lepra, que era una enfermedad mortal. Ahora, con toda esa plata, pero no se podía acercar a nadie, porque los leprosos debían de vivir, ¿dónde? Lejos. Este es el último versículo de nuestra sección y aquí terminamos. Dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Es mejor vivir contentos y muchas veces la felicidad golpea más a la puerta del pobre que del rico. Pero también a veces la dejamos pasar. Tenemos que aprender a ser felices porque hay un motivo para estar felices. ¿Cuál? Las noticias más maravillosas están y son nuestras. ¿Cuáles son? Salvación, redención, perdón de pecados, herencia incorruptible en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque tú nos exhortas a que cada día aprendamos a ser agradecidos, Señor. Tu palabra nos dice acerca de la piedad y el contentamiento que teniendo techo, sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque sin nada hemos entrado a este mundo y sin duda nada sacaremos de él. Llena nuestra vida, Padre Celestial, de tu santa presencia, Señor, del gozo de tu salvación, de la alegría de saber, Señor, que tú nos has encontrado y que nosotros somos tus hijos, somos tus siervos. Estamos aquí, amado Dios, para servirte. Y que si en tu bondad está bendecirnos, aún más gracias te damos, oh Dios nuestro. Bendito seas, Padre Celestial, por la preciosa misericordia que has tenido, Señor, al traernos el Evangelio, Señor, de la salvación. Ayúdanos a perseverar en él. Ayúdanos, Señor, a continuar a ser fieles, Señor, como nos has dicho, ven y séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Bendícenos, Padre Celestial, derrama de tu precioso Espíritu sobre cada uno de nosotros y guárdanos del mal. Pedimos tu bendición, oh Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.